oración de intercesión. Oremos. Señor, gracias. Gracias por cada uno, Señor, de tus milagros. Gracias por cada persona que está aquí presente hoy y por todos los que están conectados con nosotros. Pedimos, Señor, en este momento, por todos los que están en una cama, están enfermos, Señor, pero tú eres nuestro sanador por excelencia. No importa, Padre Santo, lo que estemos pasando, porque tú estás trabajando. Aunque no lo veamos, Señor, tú estás haciendo la obra. Estás sanando enfermos de cáncer. Estás sanando enfermos con el flu. Estás sanando paralíticos. Estás sanando ciegos, Señor. Estás sanando sordos. Y todo eso porque tú eres el Dios todopoderoso. Y no hay nada, Señor, que es imposible para ti. En este día ponemos, Señor, nuevamente ante tu presencia las personas de nuestra iglesia que están enfermos, Señor. Tú conoces las debilidades, las fraquezas de cada uno de nosotros. Y tu misión en esta vida, Señor, fue curar. Todo el que se acercó a ti, Padre Santo, los curaste, fueran leprosos, fueran ciegos, fueran paralíticos, gracias, mujer con este flujo de sangre por años, Señor. Resucitaste a Lázaro y al hijo de la viuda de Naúm. ¿Cuánta cosa, Señor, podemos esperar de ti? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú vas adelante de nosotros. Nos tienes amor, nos tienes compasión y sabes lo que necesita cada uno de nosotros. Sea una enfermedad física, una enfermedad mental, una necesidad económica. Señor, intercedemos por todas esas necesidades. Gracias, Señor. Y también te pedimos, Señor, que bendigas a nuestro pastor. Que tu palabra sea, que llegue, Señor, a nuestros corazones y a todos los que nos escuchan a través del internet. Que podamos, Señor, salir de aquí llenos de tu palabra, de tu Santo Espíritu, sabiendo que en tus manos estamos, Señor, en las mejores manos. Así bendice es, a nuestro pastor, bendice el mensaje y bendice a cada uno de nosotros que va a gozar de esta comida espiritual. Así es, en este Señor. día, Señor, que nos hemos reunido para alabar y glorificar tu nombre y darte gracias por cada una de tus promesas, Señor. Que gracias, tus promesas, Señor, siempre se cumplen en el sí, en el amén. Amén, siempre debemos, Señor, de estar quietos Señor, y esperar, porque tú tienes el tiempo perfecto para solucionar cada una de nuestras necesidades. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te amamos, te glorificamos y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, una vez más te decimos gracias, Padre nuestro. Amén y amén. Amén. Una vez más decimos, yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Todo traigo a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente en esta linda mañana que nos ha regalado. Desafiando la voluntad de Dios. Así hemos titulado el mensaje, esta serie de mensajes que estamos llevando a cabo. Desafiando la voluntad de Dios. Tiene su base en el libro de Números. Así que vayan buscando Números capítulo 11 y vamos a usar algunos versículos de ese
capítulo. Padre, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me regalas, el privilegio y el compromiso de ser el predicador de tu palabra. Usa esa palabra, Señor, como solamente tú lo puedes hacer. Yo no soy más que un instrumento en tus manos. Te pido que a través de mí hables lo que tú quieres que esta congregación escuche. Que los que nos miran a través del internet escuchen. De los que nos van a mirar luego también a través de la red de comunicación sociales también puedan entender lo que significa estar en comunión contigo, estar andando en tus caminos, estar haciendo la voluntad tuya. Y te pido, Padre, que seamos no solamente oidores, que escuchemos la palabra y que luego no la pongamos en práctica, que seamos también hacedores de esa palabra, que seamos personas que cada día quieren andar en tus caminos y en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. De la semana pasada, cuando comenzamos la serie, les hablaba que una de las características del pueblo de Israel durante su peregrinar desde Egipto a la tierra prometida era una constante queja, una constante murmuración. Se quejaban de todo. Y entendemos que quejarse, que murmurar, porque fue Dios quien los estaba guiando, fue Dios quien los sacó de Egipto y los está llevando a través del liderazgo de Moisés hacia la tierra prometida. Entonces, quejarse es un pecado, porque quejarse significa estar en contra de la voluntad de Dios. Y cuando nosotros estamos en contra de la voluntad de Dios, entonces estamos pecando porque estamos actuando fuera de su voluntad. Hay un modelo que la Biblia nos muestra con relación a esto. Hay una murmuración, una queja, hay un castigo, pero hay luego una restauración, hay un perdón, hay una muestra de la misericordia de Dios. Fíjense, por ejemplo, acá en este capítulo 11 del libro de Números, donde vamos a estar compartiendo esta mañana, estos dos primeros versículos. Dice: aconteció que el pueblo se quejó amargamente a oídos del Señor. Ahí está la queja. Lo oyó el Señor, se encendió su furor y un fuego del Señor ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Ahí está el castigo. Y luego dice: entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Entonces ahí vemos los tres pasos: la queja, el castigo, pero el perdón y la misericordia de Dios. Entonces quiero que en esta mañana consideremos las enseñanzas, tres de ellas, que Dios les dio a través de, en este pasaje nos muestra quizás algunas otras más, pero quiero hablar de tres específicamente que les dio al pueblo de Israel y que también nos da a nosotros en esta mañana. A mí me llama la atención esto. En el capítulo 3 dice: llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego del Señor ardió contra ellos. Pero inmediatamente, en el versículo 4, vuelven otra vez a quejarse. Vieron que el Señor mandó fuego, pero oró Moisés y el Señor lo detuvo, pero eso no les importó. Entonces el populacho que había entre ellos se dejó llevar por la gula y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo. Entonces se quejan inmediatamente y la razón por la que se quejan es porque quieren comer carne. Están cansados de comer maná. Quieren hacer un cambio de dieta. El doctor le dijo: tienes que cambiar la dieta porque tienes diabetes. Tienes que cambiar la dieta. Entonces se quejaron. Se quejaron porque ¿hasta cuándo vamos a estar comiendo maná? La primera enseñanza que nosotros tenemos para esta mañana
nosotros debemos centrarnos en el presente, olvidar el pasado, olvidar lo que sucedió. Dice aquí en los versos 4 hasta el versículo 6. Entonces el populacho que había entre ellos, dice aquí, se dejó llevar por la gula, y también los hijos de Israel volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, no sé qué es eso, de la cebolla y de los ajos. Pero ahora nuestro apetito se reseca, ya que no hay ante nuestros ojos más que el maná. Se quejaron porque querían comer carne. Entonces, le titulaba la enseñanza que nosotros debemos ubicarnos en el presente, porque ellos comenzaron a recordar su tiempo de Egipto. Y llama la atención que recuerdan lo que comían. Comían pescado, comían cebolla, comían perro caliente, comían hamburguesa, comían de todo. Pero no recuerdan cómo la comían. No recuerdan que ellos eran esclavos, que ellos comían porque los que los mantenían como esclavos le daban para comer, porque si no le ponen gasolina, no iban a poder cumplir con lo que ellos tenían. Recuerdan las cosas que no deberían recordar, pero no recuerdan que ese pan del cielo, que es lo que significa la palabra maná, ese maná Dios se lo había dado a ellos, y esa era la voluntad de Dios para que ellos comieran durante el tiempo que lo habían hecho, para que dependieran de la sabiduría y del poder de Dios. ¿Ustedes han pensado que comer maná era un milagro? Ese es un milagro de Dios, porque el hecho de que eso caía del cielo y lo recogían, ellos no tenían que trabajar por ese maná. El Señor se los daba en el trayecto que ellos estaban avanzando hacia la tierra prometida. Recuerde que el Señor le dijo: todos los días van a recoger porciones, pero el día de reposo no. Van a recoger el día anterior una doble porción. Pero algunos no hicieron caso y fueron a recoger el día de reposo. ¿Y qué sucedió? Se les dañó el maná. Eso, el maná, es un milagro de Dios. Aunque en una oportunidad algunos no cumplieron con la orden y se les dañó, pero su interés, el interés de ellos era satisfacer sus deseos y no depender de Dios. El punto aquí es ese: ellos querían satisfacer el deseo de comer carne y no depender de la voluntad de Dios para su vida, hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. El Señor los había sacado de la esclavitud, pero ellos preferían ser esclavos y seguir comiendo carne. Ser esclavo y seguir comiendo carne. De la misma manera, nosotros también en parte somos así. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no nos recordamos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Mira lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice Pablo, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Dios envió a Moisés. Le dijo: Moisés, recuerden, lo llamó allá en la zarza ardiendo que no se consumía: tú eres el que vas a libertar a Israel. Yo soy tartamudo, manda a otro, pero el Señor lo envió. Bueno,
el Señor también nos envió a nosotros un libertador. Nos envió a Jesucristo su Hijo. Amén. Nos envió a Jesucristo su Hijo. Dios nos dio la libertad del pecado. Como dice Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, seréis verdaderamente libres. E igualmente Dios nos alimenta con el pan del cielo. El pan del cielo que vino del cielo es Jesús, porque en Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré por la vida el pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, así como Dios quería, dándole el maná, que dependiera del poder de Él, que dependiera de su voluntad, de su provisión, así Dios también quiere que nosotros también dependamos del pan del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros y el pueblo no debemos pensar en esto, no volvernos atrás, sino por el contrario, seguir hacia adelante pensando en nuestra misión por el Señor. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Ellos iban de Egipto a la tierra prometida. Y Dios tenía un propósito con ellos, como lo tiene con nosotros. En Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esa fue la primera enseñanza. No recordemos el pasado. Hay cosas que nosotros hacíamos en el pasado que a lo mejor nos daban cierto gozo, pero ese gozo es temporal. Hoy, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón, el gozo que tenemos es eterno. Entonces no tenemos que estar recordando las cosas pasadas como estaba haciendo el pueblo de Israel. La segunda enseñanza, confiar en el poder de Dios. Así que vamos a ir aquí a partir del versículo 10 hasta el versículo 15. Moisés oyó al pueblo que lloraba de familia en familia, cada uno a la entrada de su tienda, y el furor del Señor se encendió en gran manera. También a Moisés le pareció mal, y Moisés dijo al Señor, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso yo lo engendré para que me digas, como una nodriza lleva un bebé, llévalo en tu seno a la tierra que juré dar a sus padres? ¿De dónde he de sacar yo carne para dar de comer a todo este pueblo que llora ante mí diciendo, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Así, si así vas a hacer tú conmigo, concédeme por favor la muerte, si he hallado gracia ante tus ojos, para que yo no vea mi desgracia. La queja, la murmuración es contagiosa y ese es un problema. Se pega, así como las enfermedades contagiosas, la murmuración se hace que otros también la hagan. Aquí tienen el caso. Moisés también se contagió y Moisés también comenzó a quejarse. La voluntad de Dios para él, cuando lo llamó, tú vas a llevar a este pueblo. No, yo no puedo. Bueno, tu hermano Aarón va a hablar por ti porque yo soy tartamudo. Vas a hacer milagros delante de Faraón. Y los hizo. 10 plagas, 10 milagros que el Señor envió a
allá, hasta que los dejó salir, pero siempre guiado por Moisés. Así que la voluntad de Dios para Moisés era que fuera él quien llevara al pueblo hacia la tierra prometida. Y de paso, él no entró. Moisés no fue él lo llevó hasta un punto donde él vio, pero el quien lo terminó de llevar fue Josué. Y entonces eso fue una consecuencia de un error que cometió Moisés. La reacción de Moisés fue preguntarle al Señor por qué él estaba trayendo este problema. El problema con la queja contra Dios es que además de ser pecado, es que olvidamos lo que Él ha hecho. Cuando nosotros nos comenzamos a quejar de Dios, nosotros nos olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver qué ha hecho Él en Moisés. Moisés se había olvidado de los milagros delante de Faraón. Moisés se había olvidado del cruce del Mar Rojo. Moisés se había olvidado de la nube que los guiaba durante el día y de la columna de fuego que los guiaba por la noche. Moisés se había olvidado del agua que salió de la roca. Así que Dios sí le había dado gracias a Moisés delante del pueblo. Que el pueblo se quejaba, sí, pero esa queja contagió también a Moisés. Nunca lo había dejado solo, nunca lo había abandonado y no lo iba a hacer. Lo llevó hasta donde había prometido. Pero Moisés se quejaba. Yo te voy a decir algo. A pesar de las pruebas que nosotros estemos pasando en este momento, a pesar de la situación que estemos viviendo económica, de salud, física, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios sigue siendo el mismo Dios que llevó a ese pueblo desde Egipto a la tierra prometida, a pesar de sus quejas, a pesar de todo lo que hicieron y dijeron contra el Señor. No los había olvidado como no nos ha olvidado a nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7 dice: echen sobre él toda su ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Porque él tiene cuidado de ustedes. Recuerden todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí, empezando por su sacrificio. Todos los milagros que ha hecho en nosotros de manera prodigiosa. El hecho que estemos aquí hoy es un milagro. El hecho que nosotros veamos un nuevo día, eso es un milagro. Porque por su misericordia no hemos sido consumidos. Entonces recordemos ese Dios a quien nosotros servimos y a quien nosotros tenemos. Moisés olvidó el poder de Dios. Y por eso es la pregunta: ¿de dónde he de sacar yo carne para dar de comer a todo este pueblo que llora ante mí diciendo, danos carne para que comamos? Bueno, ni con el mejor matadero del mundo iban a tener la cantidad suficiente para alimentar a tantas personas, que todos querían comer carne. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es demasiado pesado para mí. Esto nos trae a colación al pensamiento a los discípulos. Ustedes recuerdan en la alimentación de los 5,000, cuando estaba la multitud que seguía al Señor y el Señor le dijeron a los discípulos, dile que se vayan porque ya es tarde, ya se está haciendo oscuro, está lejos, no van a tener dónde comer ni dónde dormir. Y el Señor le dijo, denle de comer ustedes. Y nosotros, ¿y de dónde vamos a sacar aquí? Lucas 9:13, Él les dijo, dale vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y ni siquiera, recuerden, con 300 días de trabajo, que era un denario por cada día, será suficiente para comprarles alimentos a esta persona. Ya, el agua está ahí.
Cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, Él siempre proveerá para todas nuestras necesidades. Repito, cuando nosotros obedecemos la voluntad de Dios, Él siempre proveerá para todas nuestras necesidades. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que su nombre es Dios proveerá. Proveyó a los israelitas, no los abandonó, nos provee a nosotros de salud, de trabajo, de alimento. Ese Dios es el que nosotros servimos y ese es el Dios que provee. Eso nos lleva a la tercera enseñanza, y esa es la enseñanza: Dios siempre proveerá. Dios siempre será nuestro Jehová, ¿qué? Nuestro Jehová Jireh. Dios proveerá. Versos 30 al 32, búsquenlo ahí en el capítulo 11, 30 al 32. Moisés volvió al campamento junto con los ancianos de Israel. Entonces de parte del Señor salió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, hasta la distancia de un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado, hasta la altura de 90 centímetros sobre el suelo. Imagínense la cantidad de codornices que envió. A un día de camino por un lado y a un día de camino por otro lado, y 90 centímetros de alto de codornices. Entonces el pueblo permaneció levantado todo el día y toda la noche y todo el día siguiente recogiendo las codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí alrededor del campamento. Les hablé de un modelo, una queja, un castigo y la provisión de Dios. Quizás aquí se invirtió. Se quejaron, Dios los proveyó y después los castigó. Quiero hablar un poquito de eso también. Se quejaron porque no había carne. Entonces Dios les respondió enviándole codornices. Y dice, no para que comieran un día, sino dice hasta que les saliera por las narices, hasta que aborrecieran la cantidad de codornices que iban a comer. Después se iban a quejar de otra cosa. Dios siempre provee más allá de lo que nosotros necesitamos. Ese es nuestro Dios. Él provee más de lo que nosotros necesitamos. Mira lo que dice Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. El pueblo estuvo levantado toda la noche recogiendo codornices. Dios los había complacido. ¿Ustedes quieren carne? Aquí tienen carne. Síganse quejando ahora de otra cosa, pero ya no es maná. Ahora tienen maná, arepa y carne. No van a comer carne sola ni van a comer arepa solo. Tienen las dos cosas. Ahí está presente la voluntad permisiva de Dios. Muchas veces Dios permite en nuestra vida cosas para que nosotros aprendamos, pero aprendemos de la manera más dura. Aprendemos dándonos golpes contra el aguijón, dándonos contra la pared. Porque, tú no quieres cumplir mi voluntad. Bueno, yo te voy a dar la voluntad tuya. Yo voy a complacer tu voluntad, le dijo. Yo te voy a dar carne. ¿Tú quieres carne? Aquí tienes carne para que comas. Pero eso está diciendo que tú no confías en mí. Tú confías en tu poder. Porque el maná
era suficiente para que tú pudieses hacerlo. El pueblo sufrió un castigo por su testadurez. No me vaya a equivocar en esa palabra. Aquí dice en el versículo 33, estaba aún la carne entre sus dientes, antes que la comenzaran a masticar, cuando se encendió el furor del Señor contra el pueblo, y el Señor golpeó al pueblo con una gran plaga. Dios es amor. Así se llama la iglesia de Maturín, ¿no? Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor y Dios es justicia. Y no hacer la voluntad de Dios, corremos el peligro de que Dios envíe un castigo a nosotros también. Él es amor y misericordia y en ello confiamos, pero no abusemos ni de la misericordia ni del amor de Dios. Desafiar y querer hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios nunca nos llevará a un lugar seguro. Si nosotros queremos llegar como quería el pueblo de un punto a otro, tenían que hacer la voluntad de Dios. Termino. Desafiando la voluntad de Dios. Así hemos titulado esta serie de mensajes. Oponerse y no obedecer la santa y divina voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Las consecuencias son devastadoras, como lo puede leer usted en la palabra, física y espiritualmente. Pero gracias a Dios por su misericordia. De lo contrario, nosotros todos hubiésemos sido consumidos, porque todos en algún momento hemos dudado de la voluntad de Dios, si es la mejor o es lo mejor para nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Olvidar lo que queda atrás. Confiar en su poder y confiar que Él es Jehová Jireh y que Él siempre provee. Y confiar que su voluntad es perfecta. Busquen rapidito conmigo este último versículo, porque ese no lo puse en el PowerPoint. Salmo 19. Busquen el Salmo 19. Vamos a leer los versículos 7 al 10. Salmo 19, versículo 7 hasta el versículo 10. Salmo 19, 7 al 10 dice: la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, son todo justo. Y luego dice el salmista: son más deseables que el oro y más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que destila del panal. Hacer la voluntad de Dios. No desafiemos la voluntad de Dios en nuestra vida, porque repito, las consecuencias no son agradables. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra penetra y discierne las intenciones del corazón, los pensamientos. Y tu palabra nos enseña que nosotros tenemos que buscar día tras día la voluntad
tuya para cada uno de nosotros. Entender que tú eres perfecto, como te describió el salmista, que tus mandamientos, que tus preceptos, que tu ley, todo ello involucra una perfección a favor de nosotros. Y nosotros entonces debemos hacer la voluntad tuya día tras día. Danos, Señor, la fuerza a través de tu Espíritu Santo para que cada día podamos seguir esos mandamientos y esa voluntad que tú tienes para nuestra vida. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por cada persona que escucha el mensaje, por los que nos miran a través del internet en este momento y los que nos van a mirar después que pongamos la grabación de esta predicación. Para que también, como cada uno de nosotros, busquemos una mayor presencia tuya en la vida de cada uno de nosotros. Porque es en Cristo Jesús que lo oro y para Él sea la honra y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.